Muy bien, leamos por favor Apocalipsis 5, versículos 7 al 14. Dice: vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo criado está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra del Señor. El tema del canto. ¿Se dieron cuenta cuál es el tema del canto? Todos los himnos tienen un tema, ¿verdad? Todos los cantos tienen un tema. Aquí hay un canto. ¿Cuál es el tema del canto? ¿Se dieron cuenta? ¿O quieren buscarlo ahí? Pasaje que leímos, ¿no? Está exactamente en el versículo 12. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces el tema del canto, hermanos, es: digno es el Cordero. Ese es el tema del canto. Ese es el tema del canto, que dice que entonaban millones de gente, ¿verdad?, redimidas, lavadas, alcanzadas, salvadas por el Cordero, por Jesucristo. En el mundo, sabemos nosotros, por la historia de la iglesia, por el libro de Isaías, por los evangelios y por otras porciones de las Sagradas Escrituras, sabemos que en el mundo el Cordero fue despreciado, fue desechado. Isaías dice: desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. La gente se burló de él. ¿Recuerdan? Pasajes de los evangelios que narran, cuando hablan los evangelios de la pasión y de la muerte de Cristo, pues vemos que el Cordero, que es el Señor Jesús, fue desechado, fue despreciado. Pero ¿qué vemos ahora? En este pasaje, ¿qué vemos? No está hablando de eso. Fíjense, primero empezamos, ¿cuál es el tema? ¿Verdad? Versículo 12, el tema es:
digno es el Cordero, ¿verdad? Digno es el Cordero. Es lo que está diciendo el versículo 12. Digno es el Cordero. Y ya luego explica de tomar y menciona varias cosas, ¿verdad? Entonces yo les decía, en el mundo el Cordero fue despreciado y fue desechado. Ahora, dentro de ese marco referencial, el Cordero en el mundo fue despreciado, fue desechado. Los evangelios, Isaías y otras porciones describen, ¿verdad?, cómo fue el desechado. Pero ahora, ¿qué vemos en este pasaje? Ahora vemos, oigan bien, ahora vemos en este pasaje que Él recibe una alabanza merecida. Leemos otra vez para que lo veamos. Es muy importante que cuando nosotros leamos una porción de la Escritura, observe. No repita las palabras, observe. Aquí observamos que Él recibe una merecida alabanza. Fíjese que a partir del versículo 2 dice, y decían a gran voz, verso 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes, y de los ancianos. Su número era ¿qué? Millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, Señor Jesús, fue desechado, fue vituperado, fue rechazado, fue herido, fue maltratado, le pusieron una corona de espinas, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies. Cordero, ¿verdad? Inmolado, como dice. Pero ahora dice, digno eres de tomar el poder, de tomar las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y los seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Ahora vemos, entonces yo les pregunté, ¿qué vemos ahora? Era fácil de verlo, ahí lo dice. Era fácil de verlo. Tenemos que aprender a observar, a ver, para que la palabra les hable. Si no aprendemos eso y no se lo pedimos al Señor en oración, pues la palabra no nos va a hablar, no vamos a ver nada. No vamos a ver nada. Mire, ahorita ya vimos que ahora en el mundo, cuando estuvo en la tierra, fue rechazado, desechado, fue el Cordero inmolado, ¿verdad? Josefo dice hecho pedazos, una masa, una bola, dice Josefo, de carne desfigurada. Los evangelios dicen inmolado. Entonces uno tiene que ir, ¿qué significa el Cordero inmolado? ¿Cómo es un Cordero inmolado? ¿Cómo se ve un Cordero inmolado? ¿Qué apariencia tiene un Cordero inmolado? Tienes que estudiar ese tema para entender qué significa inmolado, ¿verdad? Y entonces ahora vemos que Él recibe alabanza, que Él recibe adoración, que Él recibe toda la gloria de millones de los seres vivientes, de los ángeles y de los 24 ancianos, que ya dijimos, son los representantes del pueblo de Dios. 12 patriarcas, 12 apóstoles, ¿sí? Ahora, vamos a ver, vamos a buscar para que veamos esto más ampliamente. Vamos a ir al libro de Corintios, segunda de Corintios 13, versículo 4, si son tan amables. Segunda de Corintios 13, 4. Y es muy lindo este versículo. Miren, aunque fue crucificado, fíjense cómo empieza. Aunque fue crucificado
debilidad. Vive por el poder de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Fue crucificado en la carne, en debilidad, murió Cristo. Vive por el poder de Dios. También nosotros, dice, somos débiles. Somos débiles. Somos cristianos, pero somos débiles, ¿verdad? Nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo tiene sed, se cansa, ¿verdad? Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. ¿Ya ven? Ahora miren, Filipenses 2, del 9 al 11, otro pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también, ¿verdad? Primero habla este pasaje de la debilidad de Cristo. Habla de que cómo se despojó, cómo tomó forma de siervo, cómo se hizo semejante a los hombres, cómo estando en la condición de hombre se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, dice antes, y subraya ahí, muerte de cruz. Una cosa espantosa. Entonces al llegar al 9, por lo cual, o por eso Dios lo exaltó. ¿Hasta dónde? Lo máximo, ¿verdad? Dios lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, todas rodillas un día se va a doblar. Hay poder en el nombre de Jesús. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla. Fíjese, le dio un nombre que es sobre todo nombre. De los que están en el cielo, lo vemos en Apocalipsis 5, humillándose, postrándose, adorando. Los que están en la tierra, la iglesia verdadera hoy, ¿verdad? Como pusimos en el boletín, toda honra, toda gloria pusimos en el boletín el domingo, debe ser para el Señor, ¿verdad? Debe ser para el Señor. Y dice aún debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, algún día, hermanos, hermanas, algún día, toda la creación se va a inclinar delante del Señor. Toda la creación, algún día. Tal vez ya no estemos aquí en la tierra, solo Dios lo sabe, ¿verdad? La venida de Cristo puede ser mañana, o quién sabe cuánto más va a tardar. Algún día, toda la creación se va a inclinar delante de Dios. Ahora, ojalá nos inclinemos a Él, nosotros, y lo tengamos nosotros, o lo hagamos nosotros, el verdadero Señor de nuestra vida, el verdadero amo de nuestra vida, el verdadero Señor de nuestra vida. Ojalá, ¿verdad? Porque todavía hay muchas cosas de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, ¿verdad? Todavía nos falta 100% que sea el Señor quien nos mande, quien nos dirija, quien nos controle. Todavía nos falta, ¿verdad? Que sea Él quien esté. O sea, tenemos pues que aprender a vivir bajo el señorío de Cristo Jesús. Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, veamos el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, dice, ya explicamos, ¿verdad? ¿Qué libro es? Ya lo explicamos en el estudio anterior, ya les dije cuál es el libro. Cuando hubo tomado el libro, es el libro que nadie podía abrir. Es el libro que no había nadie digno que pudiera abrirlo, ya lo expliqué. Dice que los 4 seres vivientes
y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y todos tenían copas de oro llenas de incienso. Pero no es ese incienso o copal, ¿verdad? Porque hoy hasta fraude hacen, ya no es incienso, es copal. Y te lo venden como incienso. O sea, le dan gato por liebre, ¿verdad? Pero aquí mire lo lindo, dice que ese incienso son las oraciones de los santos. Entonces vea, su oración sube a la presencia del Señor. Entonces, uno, los 4 seres vivientes, ya lo expliqué, no lo voy a explicar otra vez porque ya lo vimos, ¿verdad? Para no atrasarnos. Luego también menciona los 24 ancianos. Fíjese, menciona los 4 seres vivientes, luego 24 ancianos, también ya lo expliqué. 12 patriarcas. ¿Por qué 24? Son 12 patriarcas del Antiguo Testamento que representaban al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y 12 apóstoles en representación del pueblo del Nuevo Testamento, vienen a ser 24. Acuérdense que vemos en la Biblia el sistema federal, el sistema representativo, ancianos. Entonces quiero al Señor, ¿verdad?, que esto quede claro. Ellos son los patriarcas, los apóstoles. Dice que lo reconocen como el que había sido inmolado y que con su sangre nos redimió para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Fíjense, de todo linaje nos redimió para Dios con su sangre. Linaje, todo linaje, toda lengua, todo idiomas, ¿verdad? Dialectos, ¿verdad? Pueblos y de toda nación. Bendito el Señor. Por eso cuando leíamos dice que millones de millones de millones. Gracias a Dios. Y gracias a Dios que el cristianismo sigue creciendo, ¿verdad? Y dice el versículo 9, versículo 9, dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Se refiere a Jesucristo, se refiere a que murió en la cruz, se refiere a que fue rechazado, se refiere a que sufrió todo tipo de sufrimientos, ¿verdad? Fue inmolado como un cordero para el sacrificio. Entonces vemos un coro magno, hermanos, un coro magno, un coro magno de millones y millones, representantes de todo lo creado, y entonaron a gran voz al que vive por los siglos de los siglos. Versículos 13 y 14 dice, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, fíjense, miren lo que dice Juan, aquí en el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria, sea el poder por los siglos. Él es el único digno, hermanos. Vean lo que oye Juan, ¿verdad? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y el 14 dice,
dice que los 4 seres vivientes decían amén. ¿Qué significa? Así es, así sea, ¿verdad? Amén. Y los 24 ancianos, o sea, los representantes del pueblo de Dios, se postraron sobre sus rostros, o sea, se tiraron de bruces, ¿verdad? Tiraron de bruces sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué interesante. Entonces, hermanos, Cristo debe ser nuestro Señor. Señor no en el sentido de nuestro idioma español. No nos ayuda el idioma español para entender. Aquí en nuestra cultura cualquiera es Señor. O todos son señores, ¿no? Dicen que después de casados ya son señores, ¿no? En el sentido bíblico es el que manda, el que tiene autoridad, el que tiene poder, en el sentido bíblico. Ahora, vamos a ver algunos títulos de Jesús. Algunos títulos de Jesús en este pasaje, hermanos. Versículos 4 y 6. Dice Juan, el versículo 4 de Apocalipsis, Juan dice: yo lloraba mucho. Dice Juan: yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, entendamos la palabra digno, ¿verdad? Había muchos atrevidos, había muchos que pudieron haber abierto el libro. Alguien me hizo un comentario: ¿cómo que no podían abrir el libro? Porque, pues sí, pero la clave está en esa palabra, digno, digno. Hay cosas que hay que ser dignos para hacerlas. La Biblia habla, por ejemplo, de la dignidad del ministerio. A veces somos indignos de estar en un ministerio por nuestro mal testimonio, por nuestra carnalidad, por nuestro pecado. Entonces somos indignos. No que no puedas hacer lo que se hace en el ministerio. El punto es digno. Y el único que fue, o sea, el único que dio el kilo, como dicen, ¿verdad? El único que tenía la santidad, la obediencia a Dios, fue Jesús. No era que ¿cómo fue eso? No, la dignidad. Hay un libro teológico escrito por un teólogo que cuando puedan, si tienen interés, ¿verdad?, ahondar en esto, consíganlo y estudienlo. Se llama el libro La dignidad del hombre, hombre en términos genéricos. La dignidad del hombre. Sproul es un teólogo americano muy bueno, muy confiable, Sproul. Y él habla de la dignidad mucho, ¿verdad? Y en la Biblia se menciona, ¿verdad?, que hay gente que no es digna. Por ejemplo, cuando el Señor dice: no den las perlas, ¿a quiénes? ¿Y quiénes son los cerdos ahí? ¿Quiénes son los cerdos en ese? ¿Y quiénes son los indignos en ese pasaje? Los cerdos. ¿Y quién? No entra en el círculo vicioso, ¿verdad? No. Los cerdos son las gentes indignas por su testimonio. No des las perlas, dicen los cerdos. Otro pasaje dice: deja al necio con su necedad. Déjalo. Esa gente que quiere debatir, que quiere contradecir, que quiere polemizar,
Déjelo, son gentes indignas. Entonces, aclaro esto, ¿verdad? Por la pregunta y la duda que surge hace 8 días. No era que no hubiera nadie más que pudiera abrirlo, sí había, pero el punto es lo digno. Y por eso les doy este ejemplo, ¿no? A ver, nosotros somos indignos por nuestro testimonio, si somos ministros, ¿verdad? O estamos en un ministerio y no hay un buen testimonio, andamos en la carne, agradamos al mundo, ya no somos dignos de predicar, de enseñar. Todo, cualquiera lo puede hacer, claro que lo pueden hacer. Pero otra cosa es ser dignos. ¿Sí me explico? Bueno, entonces eso es bien importante. Bien importante. Entonces vamos a ver los títulos de Jesús, versículo 4 y luego 6. Dice que Juan lloraba mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Fíjense, o sea, ahí estaba el problema, ¿verdad? Ahora, en el versículo 6, miré y vi que en medio del trono, en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí recibe Jesús el título de cordero. Acuérdense de Juan 1:29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero. Ahora, en la Biblia encontramos muchos títulos. Y aquí vemos a Jesús, en el mismo versículo 5, dice que entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, otro título de Jesús. Primer título, cordero. Otro título, segundo título que vemos aquí, es león. Era cordero y era león. Isaías habla de la raíz, ¿se acuerdan? Cuando vimos algunas cositas y que fuimos a Isaías 11:1. Lo vamos a ver otra vez para que nos ayude a ver aquí los títulos. 11:1 del libro de Isaías. Dice, será una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Raíz. Entonces, león, raíz, cordero. Título de Jesús. Pero también Cristo tuvo otros títulos. Por ejemplo, lo vemos como sacerdote. Lo vemos como sacrificio. Lo vemos como altar. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, aún vive. Aún vive. ¿Sí? Ahora, versículo 5 hay otra cosa. Dice el versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, león de la tribu, o sea que Cristo vino a través de la tribu de Judá. ¿Verdad? Acuérdense que habían 12 tribus. Luego dice, la raíz de David, lo que ya les mencioné, ¿verdad? Isaías 11:1, que lo profetizó miles de años antes que Cristo naciera. Ha vencido. Algo que lo hacía digno era tentado en todo pero sin pecado. Eso lo hizo digno. Algo que lo hacía digno, que fue a la cruz para morir por todos los que creyeran en él. Eso lo hizo digno. Algo que lo hizo digno, que resucitó al tercer día. Algo que lo hizo digno,
aprendió la obediencia a Dios, como dice Hebreos. Eso lo hizo digno. No tanto que tuviera el poder, ¿verdad? Nada más, sino digno por atributos, santidad, obediencia, etcétera, ¿no? Dice, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué vemos en este versículo? ¿Qué ven, hermanos? En el versículo 5. ¿Qué ven? Vimos los títulos de Jesús. Ahora, ¿qué vemos aquí en el versículo 5? ¿Perdón? Solo podía él abrir el libro. Y allá habría que decirle, agregarle por su dignidad, ¿verdad? No, eso ya lo vimos. Pero ¿qué ven en ese versículo? ¿Qué ven inmerso? ¿Qué ven allí, ¿qué ven ahí implícito, pues? ¿Qué ven aquí implícito en esas palabras? Y esto es bien importante irlo aprendiendo. Tienen ustedes que pedirle a Dios, ¿verdad? Porque es así cuando vamos a ir recibiendo revelación del Señor, ¿verdad? Cuando vemos lo que está ya implícito. Miren, aquí vemos, hermanos, implícito el triunfo de Jesús. El triunfo de Jesús. Uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, que es de la raíz de David, otro título de él, ¿verdad? Ha vencido. Ahí está, el triunfo de Jesús. Él fue victorioso en todo, él triunfó en todo. ¿Se acuerda del estudio de Hebreos? Tentado en todo, dice, pero sin pecado. Vemos el triunfo de Jesús. Y vean el versículo 9. Dice que los seres vivientes, los ancianos, que tenían arpas, etcétera, etcétera, dice que cantaban, dice el 9, un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, digno eres de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, murió como cordero inmolado, ¿verdad? Como cordero, dice, fue llevado al matadero, dice, ¿verdad? Y con tu sangre, dice, nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Vemos el triunfo de Jesús sobre el pecado. El triunfo de Jesús, ¿verdad?, sobre la ira de Dios. Por eso en la teología de Pablo encontramos expresiones. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y qué bendición, ¿verdad?, que nosotros podamos ser creyentes ahora, y ojalá que estos estudios nos consagren más al Señor, amarlo más, a servirlo mejor, a obedecerlo más, a creer más en Él. Muy bien, triunfo de Jesús, título de Jesús. Vamos a ver ahora el testimonio de Jesús. Y vamos a empezar con el mismo versículo 9, para ver el testimonio de Jesús. Versículo 9. Dice, fíjense, cantaban un nuevo cántico. Aquellos millones de gente que ya vimos, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de toda etnia, etcétera, etcétera. Diciendo, porque eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de todo pueblo, dice, y de toda nación. ¿Cuál es el testimonio de Jesús que vemos aquí? ¿Cuál es el testimonio de Jesús que vemos aquí, hermanos? La obediencia, ¿verdad? Muy bien. Testimonio de Jesús. Pero ese testimonio de Jesús, ¿qué alcance tiene?
Bueno, a ver si nos ayuda a entender esto. Versículo 12. Versículo 12 dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mira el testimonio de Jesús. En primer lugar, es un testimonio universal. Un testimonio universal. Y vean ustedes cómo los príncipes, o los líderes, como dicen hoy, y ahí entran los profetas, ahí entran los sacerdotes, ahí entran los creyentes también en general. Dice que todos alababan al Cordero por ese testimonio que había dado Jesús. En el versículo 12, específicamente, vemos también que es un testimonio muy fuerte. Vemos también que es un testimonio muy fuerte. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿No le parece fuerte ese testimonio? Testimonio fuerte, hermanos, por lo que él hizo. Pero vemos también dentro de ese testimonio, tanto de la alabanza como de la cuestión doctrinal, vemos que es un testimonio cristocéntrico. Cristocéntrico. Se centra en Cristo. ¿Por qué? Porque es el único digno. Digno porque agradó al Padre. Digno porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Digno porque venció los sufrimientos. Hoy, ¿cuántos creyentes por menos dejamos al Señor? Por menos la gente se desanima. ¿Cómo está, hermanita? Aquí con la depre, dice. ¿No le ha tocado un cristianito así, con la depre? ¿No? ¿En qué mundo viven pues ustedes? Que no han visto a nadie así. ¿En qué mundo viven, hermano? Aquí con la depre. Pero el Señor venció, hermanos. El Señor venció. Entonces, y vemos aquí que es un testimonio cristocéntrico. Porque fue digno, porque venció, porque obedeció, porque no tiró la toalla, porque fue fiel hasta la muerte, como se nos pide a nosotros, ¿sí? Ahora, aquí vemos algunos atributos de Cristo. Y déjeme decirle, son atributos que solo Cristo tiene. Otra vez, vamos a ver, aquí está, versículo 12. A ver, ¿qué atributos ven ustedes en el 12, pues? Atributos que solo Cristo tiene. ¿Cuáles son? No se meta. Versículo 12. Omnisciente, ¿dónde dice ahí omnisciente? Omnipotente, ¿dónde dice aquí omnipotente? No, nada más versículo 12. ¿Qué atributos vemos aquí? Mire, aquí hay uno. Este es un atributo que solo Cristo tiene. Solo Cristo tiene. Este es un atributo, poder. Y aquí tienen ustedes que pensar, ¿verdad? Y mucho ojo, como dicen, ¿verdad? Hay predicadores por ahí de la tele que dicen que tienen poder.
Cristo al respecto, con unos discípulos que por allá aparecieron. ¿Se acuerdan? No lo tendría, dice, si no te hubiera sido dado de mi Padre de lo alto, dice. ¿Se acuerdan? Muy bien, este es un atributo, poder, que solo Cristo tiene. ¿Qué otro atributo, hermano? Sabiduría. Sabiduría, ¿verdad? Otro atributo Que solo el Señor Jesús tiene. ¿Qué otro atributo? Fortaleza. ¿Qué otro atributo? Dios es fuerte. ¿Dónde dice fuerte ahí? La fortaleza. ¿Sí? Fortaleza. Bueno, fortaleza, exactamente. Es otro atributo del Señor. ¿Ya tenemos los 4? 1, Poderoso. 2, 3. ¿Cuál falta? Digno de honra. ¿De qué estamos hablando? Atributos. Atributos. Digno de la honra es un atributo. No es un atributo. Atributo, algo que nadie, yo que solo Cristo tiene. Es algo que es. Él tiene. Se tiene que ver. Es. Pero, Ya lo entendí. cuando decimos digno de honra, eso no es atributo. Mira, se me dio presentado un examen. Qué bueno que aquí no hacen examen, ¿verdad? Qué bueno que aquí no hacen examen. Bueno, aquí vemos, vamos ya a terminar porque vienen los varones. Aquí vemos que hay 4 atributos. Y les decía yo, 4 atributos que solo Cristo tiene. Ahora, miren, vamos a ver, sin olvidar esto, vayamos a 1 de Corintios 1, 24. 1 de Corintios capítulo 1 y versículo 24, por favor. ¿Qué dice? Dice que para los hombres, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es un atributo. Cristo es poder de Dios. Una cualidad, es parte de su ser, es parte de su persona. Por eso ningún humano tiene este poder, porque ¿qué humano tiene en su ser, en su persona? Está el poder del pecado, ¿sí o no? Sí. Está presente, siempre. Cristo, entonces dice, poder de Dios y sabiduría de Dios, atributo. Segunda de Corintios 8, 9. Estamos viendo los mismos atributos que menciona Apocalipsis. Segunda de Corintios, por favor, 8, 9, sin mencionar lo que vimos en Apocalipsis. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya la conocéis, ya sabéis de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Es otro atributo que menciona allá 5:12, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí dice, para que vosotros fueses enriquecidos. Ahora, nosotros no vamos a tener toda esa riqueza de la que habla aquí, ¿verdad? Pero algo nos va a ir dando el Señor. ¿Qué dice Efesios? Capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. ¿Qué dice? Dice que
soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio ¿de qué? De las inescrutables riquezas, de ese atributo estamos aprendiendo, inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos en todo eso. Y Efesios, le dice Pablo a los Efesios, bueno, ¿qué vemos? Ya vimos sabiduría, Cristo, poder de Dios y sabiduría. 1 Corintios 1:24, ¿no? ¿Qué dice Efesios 6:10? Otra de los atributos que vimos allá en ¿cómo se llama? En Apocalipsis. Mire, Efesios 6:10, un pasaje conocido, le dice Pablo a los creyentes, hermanos, dice, fortaleceos, ¿en quién? Es un atributo, ¿verdad? Fortaleza, es un atributo que tiene Cristo. Y Pablo en su estudio teológico le está diciendo a los hermanos de Éfeso, fortalezcanse en el Señor. Y nos dice a nosotros, fortalezcanse en el Señor. A veces andamos débiles, desmoralizados, desanimados, cansados, sin ganas ya de seguir adelante, confundidos, ¿verdad? Molestos porque pues nadie te apoya, dicen los hermanos, ¿no? Pero la palabra dice, fortalezcas en el Señor, le dice, y nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en el Señor. ¿Y qué dice segunda de Tesalonicenses 1:9? Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Se acuerda qué dice? Vea qué terrible. Bueno, ahora, ya dije, espero que el Espíritu Santo se lo confirme a usted en su corazón y en su mente. Estos son atributos que solamente le pertenecen a Cristo. Fíjese que Pablo dice, fortalezcas en el Señor. Nosotros no tenemos ese atributo. Cualquier cosita ya nos desanimamos, ¿sí o no? Cualquier cosita ya nos perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos muchas cosas, ¿no? Pero dice, fortalezcas en el Señor. Ahora, allá en Apocalipsis se mencionan 3 actitudes, que no debemos confundir un atributo con una actitud. ¿Cuáles son las actitudes que se mencionan allí en Apocalipsis? ¿Se acuerda o no se acuerda? Dice aquí en el 5:13, por ejemplo, bueno, vamos a leer todo el 13 dice, a todo lo creado que está en el cielo, todo lo que está sobre la tierra, todo lo que está debajo de la tierra y todo lo que está en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, dice Juan, les oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea Jesucristo, sea, ¿qué cosa? Sea la alabanza, sea la honra y sea la gloria. No confundan estas 3 cosas que mencioné, que leí, con atributos. Estas son actitudes del hombre. Estas son actitudes de la persona. Estas son 3 actitudes del creyente. Y ahí lo dice, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. Él no se alaba a sí mismo. ¿Quién le da la alabanza? Vimos aquí, ¿verdad? En Apocalipsis, millones y millones. Pero menciona por separado 24 ancianos. Los 12 patriarcas, representantes del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Los 12 apóstoles, representantes del Nuevo Testamento. Vemos a los seres vivientes,
¿sí? Y luego dice millones y millones. Entonces, estas tres actitudes del hombre, de la persona, al hombre le corresponde entregarlas a Dios. Y la Biblia está llena. Vamos a ver Habacuc 2:9 y Filipenses 2:11. ¿Qué dice Habacuc 2:9? Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su oído, para escaparse del poder del mal. No es. ¿Qué dice Filipenses 2:11, por favor? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Salmo 115 que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino que A su nombre sea dada la gloria. ¿verdad? Y muchas cosas por la gracia de Dios, es por la ayuda de Dios, es porque Dios, en Proverbios dice que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay hermanos que dicen, es que mi trabajo, bueno, ¿y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te dio la capacidad para trabajar? ¿Y quién te ayudó con ese trabajo? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, toda la honra, ¿verdad? Toda la honra, hermanos, debe de ser para el Señor. Son atributos. Son actitudes que el ser humano tiene que darle al Señor. La segunda verdad es la gloria. Toda la gloria es para el Señor, no es para nosotros. La gloria es para el Señor. Y vean ustedes ahí en Apocalipsis que este coro magno, estos redimidos, le ofrecen al Señor la honra, le dan al Señor la gloria y le dan al Señor la alabanza. ¿Qué dice Marcos 11? Marcos capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. Marcos 11, 9 y 10. Dice que los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. A él lo alababan. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana, en las alturas. Entonces, hermanos, toda actitud o estas actitudes que se mencionan hay que ponerlas delante de Dios. A Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza. Siempre, por Él. Ahora, una cosa más, una observación, versículo 13. Otra vez, todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Se acuerdan? Dios Padre. Y al Cordero, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Sea la alabanza, la honra y la gloria. Estas son actitudes, no son atributos. Nosotros no tenemos ninguno de esos atributos, son actitudes que debemos ponerlas, entregarlas a nuestro Señor. Pero note usted la unción, la relación que hay entre Dios Padre y el Hijo, al que está en el trono y al Cordero, al que está en el trono y al Cordero. Y acuérdese la doctrina de Cristo, ¿verdad? Yo y el Padre, uno somos. Vean cómo concuerda todo. Y ya por razones de tiempo, pues ahí la dejamos. Ahora, para terminar, una aplicación muy rápida. Hermanos, gracias a Dios, hay alguien que controla los eventos de la historia, del mundo, que es Dios.
por más negro que aparezca el horizonte, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Hay un destino. Hay alguien que está en control, que es Dios. Y Dios está llevando a efecto su plan y su propósito, por más negro que aparezca. Por eso la Biblia, la palabra del Señor nos exhorta y nos aconseja: confía en el Señor, confía en el Señor, confía en el Señor. Y si usted vino va a ser hace 15 días, este domingo, que empezamos una serie sobre la importancia de la obediencia. Dijimos, ¿verdad?, que hay que obedecer a Dios sin preguntar, como Abraham, sin preguntar, sin chistar, sin discutir. Cuando viene una situación caótica, hay personas, por ejemplo, hoy me decía una persona: no me merezco esto. Tiene a su niño con leucemia, el médico dijo 72 horas máximo. El niño está entubado, está con sondas. El padre dice: no nos merecemos esto. La madre: no nos merecemos esto. Hemos servido a Dios. Yo les decía, hermanos, se ve negro, se ve feo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Confíen en el Señor, fortalezcanse en el Señor, pongan a su hijo en las manos del Señor, entréguense en las manos del Señor. Para concluir entonces, hermanos, como iglesia de Jesucristo, ¿en qué se ocuparon todos los seres vivos, los 24 ancianos y los millones y millones de toda lengua, de todo pueblo, de toda, etcétera? ¿En qué se ocuparon? Dice que estaban alabando y adorando. Hermanos, como iglesia de Jesucristo debemos de estar ocupados, glorificando a Dios. Los teólogos que se reunieron en Westminster, el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta número 1, ellos dijeron: ¿cuál es el fin principal del ser humano? Y ellos contestaron, ¿verdad? El fin principal del ser humano es glorificar a Dios, hacer su voluntad y gozar de Él, de Dios, por siempre. Esta gente estaba ocupada alabando y adorando al Señor. Y algunos fueron mártires. Algunos habían sufrido cosas patéticas, pero ahí están alabando y glorificando a Dios. Estaba en el trono y al Cordero, lo repite, ¿verdad? Vean la unidad, vean la unción, vean la relación ahí. Entonces, hermanos, la enseñanza es, pues, confiemos, seamos fieles y adoremos al Señor. No piense si el canto le gusta o no le gusta, porque hoy los hermanos dicen: el canto no me gusta. No se fije, usted adore al Señor. No se fije si esa música le gusta o no le gusta, usted adore al Señor. Seamos fieles al Señor, confiemos en el Señor, aunque esté negro, aunque esté feo, aunque no se vea una luz, ¿verdad?, de salida, adore al Señor. Dios tiene el control, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito,
El pueblo de Dios no está a la deriva. Pase lo que pase, adore al Señor. Amén. Terminamos así el capítulo 5. Se va a poner más emocionante, ya vamos a entrar al 6. Se va a poner, y al 7, y de ahí para allá, hermano, hasta el 22 se pone esto muy, 21, 20, hasta el 20 se pone muy emocionante. Hay cosas raras, ¿verdad?, que no entendemos. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga.